¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Les saludo en el amor de Dios. Hoy día miércoles ya 3 de junio. Han pasado 4 meses ya de esta pandemia y vaya que ha sido un poco difícil, no lo podemos negar. Y por cierto, esta pandemia ha sacado de pronto lo que llevamos dentro, el encierro, esto de estar sometido a algunas normas que son fuertes, porque fuerte este distanciamiento social, esto de mantenernos en casa, ha hecho poder conocernos un poco más en cuanto a lo que somos. Recordemos que nuestra personalidad está hecha de un temperamento que corresponde a cómo nos sentimos hoy, cómo todo lo que hemos conservado a través de conocimientos, de experiencia, nos hacen responder al cada día. Pero también está hecho del carácter. El carácter son la herencia, tanto genética que hemos recibido de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y que de pronto se encuentra de alguna forma retenida por un tema de conciencia. Sigmund Freud hablaba de un estado que él denominaba el superyo, que era como un policía que sujetaba a la persona en lo consciente para no hacer actos que eran inconscientes. Y eso es una realidad. Y esta pandemia ha hecho florecer nuestra personalidad. Jesucristo también lo habló. Porque estas situaciones hacen aparecer lo peor de nosotros, nuestro mal carácter. Mateo relata el primer discurso de Jesús, que lo hace en el Monte de los Olivos. No es un discurso corto, llevó horas. Y es como las leyes del reino. Y en Mateo él habló sobre la ira. La ira es un gran problema. La ira, si no es dominada, puede producir bastante daño, tanto en nosotros como en nuestro entorno. Tengo una amiga en una farmacia que me ha dicho que han aumentado considerablemente la recepción de recetas que tienen que ver con calmantes, disminusores de ansiedad. Y esto tiene que ver obviamente con lo que estamos experimentando. Estamos bajo presión. Jesús dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o muerto quedará expuesto al infierno de fuego. Fuerte. Jesús está preocupado de nuestra vida, de nuestro carácter. Es lo que vamos a llevar al cielo. Nuestra personalidad se va a ir al cielo, nuestra alma. Ahí se concentra todo lo que somos. Y Dios nos ayude a poder darnos cuenta que esta pandemia nos ha ayudado a conocernos un poquito y a entender que dentro de nosotros de pronto hay cosas que debemos cambiar, sí o sí debemos corregir. Se cuenta una historia de un evangelista que alguna vez llegó a la India y atendió a uno de los caciques, de los hombres de poder y de autoridad de aquella tribu donde se estableció. Y este hombre tenía un carácter horrible, pero a la vez también era muy bueno. Y una noche este hombre soñó que mientras dormía, desde su interior salía un buey gigante, enorme, de color blanco. Y este buey subía sobre su pecho y saltaba sobre su pecho, sobre sus brazos, sobre sus piernas. Y era tan pesado que el dolor era increíble sobre él, para luego nuevamente meterse en su interior. Pero al momento volvía a aparecer otro buey, pero enorme también.
pero de un aspecto horrible, oscuro, negro, feo en gran manera. Y salía desde su pecho y nuevamente saltaba sobre él, molía sus brazos, molía sus piernas, para luego ir a pelear dentro de él con el buey blanco. Y el cacique le preguntaba a este evangelista qué significaba. Y él le dijo que habían dos fuerzas en su interior, una buena y una mala, que hacían grandes cosas. Y él dijo que estaban en violencia, que uno de los dos ganaría. Entonces el cacique le pregunta, pero ¿quién al final ganará? ¿Quién, el buey negro de feo aspecto o el blanco? Y él le responde, el que usted alimenta. Es lo mismo que Jesús nos enseña. ¿Quién ganará en esta lucha? ¿En el hombre de Dios o el hombre natural que está dentro de nosotros? Porque aún Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice que él no podía hacer el bien que quería, sino el mal que no quería, eso hacía. Y encontraba una lucha en él, unas leyes que se desataban, que era la ley de la conciencia, la ley del cuerpo, la ley de la carne o la muerte, y la ley de la palabra de Dios, que estaban en continua violencia dentro de él. Y lamentablemente la ley del pecado lo llevaba a caer. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? En el mismo capítulo, en el mismo sermón, Jesucristo da los antídotos a la ira, a nuestro mal carácter, a nuestro odioso y violento carácter que de pronto brota. Dice Jesús y la oración. ¿Por qué? Porque la oración es indispensable. Cuando nos damos cuenta de que hay un mal carácter y brota en nosotros una maleza, tenemos que orar y pedirle a Dios que Él la saque como un buen labrador. Creo que es necesario que todos nosotros podamos mirarnos hacia el interior y juzgarnos en torno a nuestro carácter, a nuestra forma de proceder, tanto como esposos, como esposas, como hermanos, como vecinos, como amigos. En el mismo capítulo Jesús habla del divorcio, porque esto produce muchos divorcios. Podemos amar enormemente a nuestro cónyuge, pero si tiene un carácter horrible, tarde o temprano nos va a cansar. Es una realidad. Jesús habla también de amar a nuestros enemigos, y esto es lo más difícil del Evangelio. Y esto es lo que tenemos que llegar a hacer, porque hay personas que no nos van a agradar. Hay personas que nos va a ser difíciles compartir con ellos producto de que no quieren cambiar ni se dan cuenta del mal que hacen. Y a veces incluso sin querer hacen mal. Y Jesús nos invita a amarnos, a amar. Dice, ¿qué recompensa tiene amar al que te ama? Ninguna. La recompensa está en amar a aquel que no nos ama y que nos hace daño. Que Dios nos ayude, porque esto tiene que ver mucho con nuestra personalidad. Porque a veces somos prejuiciosos, juzgamos a la gente sin conocerla. Nos olvidamos que nosotros también hemos heredado cosas de nuestros antepasados y que hace lo que nosotros somos. Hemos sufrido, como la gente también ha sufrido, y a veces mucho más que nosotros. Y Dios nos ayude a tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque Jesús termina hablando de dos cimientos. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. O sea, esto es parte del Evangelio. La preocupación de nuestra persona es una parte esencial del Evangelio. El Evangelio no intenta hacernos ricos ni millonarios. El Evangelio de Dios nos intenta hacer como Jesucristo. Y Jesucristo era manso. Y Jesucristo dominaba su ira. Y Jesucristo, aunque era humano, nunca pecó. Y eso es lo que intenta Dios, que nos podamos acercar más a lo que es su Hijo. Dice, ¿a quién compararé? A un hombre que edificó una casa sobre la roca, y vinieron viento y tempestad, y esta casa no cayó. ¿Por qué? Porque trabajó en eso.
Ahondó significa trabajo, no de un día a otro. Uno no puede ahondar, no puede cavar un pozo si no hay esfuerzo. Ahondó, colocó una roca y de ahí construyó su casa. O sea, es un proceso. No podemos pretender de tratar nuestro enojo de un día a otro. No, tenemos que ejercitarnos, tenemos que aprender a callar, tenemos que dominar lo que somos y tenemos que en oración pedirle a Dios que nos ayude a que nuestro carácter cambie. ¿Para qué? Para que tengamos hogares llenos de paz, para que seamos buenos matrimonios, para que seamos buenos amigos, buenas personas, buenos ciudadanos, porque eso es lo que necesitamos. Dios nos ayude, Dios nos ayude, porque esto es parte del Evangelio y la esencia del Evangelio. Jesús habla de estos dos cimientos y termina diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces os declararé: apartados de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte. Señores, hermanos, amigos, yo creo que esto es la esencia y lo esencial que debemos preocuparnos. No es tan solo ser cristianos, sino vivir como cristianos. Y ya es algo difícil, humanamente no se puede hacer, pero Dios nos puede ayudar, porque lo imposible para nosotros es posible para Dios. Así que si tú, como me sucede a mí, ves que en tu interior brota la ira, el enojo, de tus labios salen cosas que nunca tú quisiste decir, cosas que hieren, cosas que producen dolor en las personas que amamos. Si te sucede lo mismo que a mí, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos ayude a poder ser más como Jesús, y que las palabras que oímos de Él no pasen por nuestros oídos, sino que vayan a nuestra mente y a nuestro corazón, y la palabra que tiene poder nos ayude a cambiar. Dios les bendiga, les mando un enorme abrazo, bendiciones de parte de Dios, y vamos a ser un poquito mejor que ayer, pues todo lo podemos porque Cristo nos fortalece. Bendiciones.